Introducción a diagramas de fase. La mayor parte de la información para el control de la microestructura de una aleación específica puede encontrarse en el respectivo diagrama de fases o diagramas de equilibrio. A partir de la modificación de la temperatura, ya sea en un proceso de solidificación o un tratamiento térmico sobre una aleación, se pueden modificar las fases que componen una aleación en particular. Los diagramas de fase permiten predecir la microestructura resultante en una aleación, pudiendo ésta estar compuesta o no por fases de equilibrio. Los diagramas de fase son construidos precisamente en base a la información termodinámica de cada uno de los componentes, existiendo fases con estados de mayor energía que otros, y por ello las fases pueden modificarse hasta alcanzar el estado de mínima energía. Los diagramas relacionan dos variables, la fracción de los elementos o compuestos y la temperatura. En este video revisaremos los tipos de diagramas existentes para los dos componentes. Aquí podemos ver un diagrama de solubilidad total, que es el caso del cobre-níquel, y un diagrama de solubilidad parcial, que es el caso de la plata con el cobre. Los diagramas relacionan dos variables, la fracción de los elementos y la temperatura. En este video revisaremos los tipos de diagramas existentes para los dos componentes, ya que existen diagramas para más de dos componentes, pero su representación gráfica suele ser un poco más complicada. Por ejemplo, en este video analizaremos específicamente el diagrama que está al lado derecho, que corresponde al sistema cobre-níquel, que también es llamado por su forma un diagrama de solubilidad total, mientras que a la izquierda tenemos el diagrama plata-cobre, que corresponde a un diagrama de solubilidad parcial. Primero, comenzaremos con el estudio de uno de los diagramas de más fácil entendimiento, como lo es el sistema cobre-níquel previamente visto. Podemos ver que en el eje Y se representa la temperatura. Esta va de 1000 a 1600 grados Celsius, mientras que en el eje X se representa la composición de la aleación, pudiendo ser 0% níquel hasta 100% níquel o al revés, 0% cobre y 100% cobre. En este diagrama aparecen tres zonas muy distinguibles. Estas corresponden a la zona líquida, que vemos acá arriba, usualmente representada por la letra L, la zona alfa acá abajo, que representa la disolución sólida sustitucional de átomos de cobre y níquel, y la tercera zona que se encuentra entre ambas, llamada la zona bifásica, conformada tanto por líquido como por alfa. Este tipo de diagramas, los de solubilidad total o completa, se limitan solamente a aquellas especies que sean mutuamente solubles en estado sólido, esto es, gracias a las propiedades que comparten estos dos elementos, tanto el níquel como el cobre, poseen la misma estructura cristalina FCC, radio atómico y electronegatividad prácticamente iguales. Estos aspectos son conocidos como criterios de solubilidad. También nos ayudaremos de este diagrama para identificar algunas otras secciones importantes de distinguir, como lo son la curva Liquidus, que aquí muestro, y la curva Solidus, que aquí también les enseño. Ambas curvas se cortan en los dos extremos, como podemos ver aquí. Estos puntos corresponden a las temperaturas de fusión de cada uno de los elementos, es decir, cuando tengamos 100% cobre, la temperatura 1085 corresponde efectivamente a la temperatura de fusión del cobre, mientras que del otro lado, este punto representa la temperatura de fusión del níquel, correspondiente a 1453 grados Celsius. La curva Liquidus, que está por sobre la Solidus, indica el punto donde se formará la primera fase sólida, para el caso de la solidificación, mientras que la línea Solidus indicará cuándo solidificará la última sección restante de líquido. Como podemos ver, mucha información puede ser obtenida a partir de estos diagramas. Primero veamos la composición de cada una de las fases. Si nos situamos en una composición arbitraria para el diagrama, como por ejemplo una aleación 60% níquel a 1100 grados Celsius, como en el punto A, allí se puede ver que solo existirá la fase alfa, con una composición explícita, es decir, 60% níquel y 40% cobre. Ahora bien, si consideramos esta misma aleación de 60% níquel y 40% cobre a una temperatura mayor, por ejemplo, 1320 grados Celsius, nos encontraremos dentro de la zona bifásica. Por lo tanto, deberemos trazar una recta
para poder conocer la composición de cada una de las fases, como lo haré a continuación. A 1320 grados Celsius aproximadamente trazo una recta y podemos ver que esta corta en la curva, tanto la curva líquidos como la curva sólidos. Luego debemos trazar dos rectas más desde la intersección hasta nuestro eje X, como hago a continuación. Una vez trazadas las curvas, podemos conocer la composición tanto del líquido como del sólido ya formado. Solo basta con mirar el eje X. La curva líquidos nos indicará la composición del líquido, en este caso cercano al 45% de níquel, mientras que el sólido, dado por la curva sólidos, tendrá una composición aproximada de 62% de níquel. El proceso de solidificación continuará hasta llegar a la curva sólidos. Este proceso es más evidente si trazamos una curva que nos represente la aleación que hemos escogido y la temperatura a la cual dejará de solidificar, que es aproximadamente ahí. En ese punto, donde dijimos que la curva sólidos indicaba la solidificación de la última fracción restante de líquido. En este punto, y si el enfriamiento ha sido de equilibrio, las fases formadas serán homogéneas y no existirá segregación. Por lo tanto, la aleación ha alcanzado una composición de equilibrio especificada en un principio. Estudiemos un poco el fenómeno de segregación. La segregación ocurre cuando los enfriamientos no son lo suficientemente lentos como para asegurar que las fases se homogeneicen. La velocidad crítica que asegure la homogeneidad de la fase estará determinada por la velocidad de difusión de los átomos en la estructura cristalina. En algunos sistemas incluso el enfriamiento del aire es suficiente para lograr este tipo de fenómeno. Como ya estudiamos, a temperatura T1, el primer sólido que nuclea tendrá una composición C1S, dada por la curva sólidos. Al bajar la temperatura en los casos reales, la velocidad de enfriamiento es relativamente rápida y no hay tiempo de homogeneizar la composición del sólido, ya que la difusión en este estado es más lenta que en la líquida. Por consiguiente, hay un gradiente de concentración de soluto entre las partes que solidificaron primero y las que lo hicieron al final. Debido a lo anterior, el promedio de concentración de soluto en el sólido seguirá la línea punteada y no la línea de equilibrio que vimos anteriormente. Y en la temperatura T3, donde se espera que la aleación termine de solidificar, esta no lo hace, dado que quedará todavía líquido, aun cuando en las condiciones de equilibrio este debería haber desaparecido. Y además, la composición promedio del sólido será inferior a C0, como podemos ver aquí en este punto. Por tanto, la solidificación continuará hasta que la composición promedio del sólido, que vemos en la línea punteada, llegue hasta C0. Esto ocurre aproximadamente a la temperatura T5. El sólido formado tendrá concentraciones de soluto mayores que C0, debido a la gran cantidad de concentración del soluto en el líquido hacia el final de la solidificación. Este fenómeno puede apreciarse mediante la técnica de metalografía, apreciándose el cambio de tonalidad a lo largo del volumen de las fases. Esta forma de solidificación es conocida también como coring. Puede emplearse un tratamiento térmico de homogeneización tal de dar tiempo y energía a los átomos para que puedan difundir desde zonas de alta concentración a baja concentración y así obtener estados de menor energía o de equilibrio. La importancia de realizar apropiadamente las solidificaciones de las aleaciones viene dada también en este aspecto, dado que la realización de este tratamiento térmico suele ser muy caro. Volviendo una vez más al diagrama previamente estudiado, otro punto importante de estudiar es la proporción de cada una de las fases en la totalidad de la pieza, a una temperatura determinada. Es decir, qué porcentaje del volumen total corresponderá a la fase líquida o a la fase sólida. Este análisis es solo empleable en el rango bifásico y es conocido como la regla de la palanca o lever rule en inglés. Un ejemplo sencillo sería preguntarse qué fracción del volumen total representa el sólido a una temperatura de 1300 grados Celsius para una aleación 50% níquel y 50% cobre. Para esto he preparado la siguiente imagen, donde se puede apreciar que he trazado una línea roja que aquí muestro para la temperatura de 1300 grados Celsius y una línea azul para la composición de la aleación de 50 y 50. La intersección de ambas rectas nos sitúa en el campo bifásico, alfa más líquido.
La regla de la palanca consiste básicamente en una regla proporcional. El líquido está representado por la línea verde y el sólido por la línea amarilla. La cantidad de líquido puede calcularse mediante el cociente de la longitud del segmento verde dividido por el largo total de la zona bifásica a esa temperatura, es decir, el largo del segmento verde más el largo del segmento amarillo. Más específicamente, el líquido corresponderá al largo del segmento verde, que es aproximadamente 58 menos 50, es decir, 8, sobre 58 menos 45, es decir, 13. Por tanto, 8 sobre 13 da un total de 0,6154, que al multiplicarlo por 100 nos da un porcentaje de 61,54 correspondiente al líquido. Por tanto, el sólido deberá corresponder a un 38,46%. Mediante el mismo algoritmo, el porcentaje de sólido puede ser calculado mediante el largo del segmento amarillo sobre el total, es decir, 50 menos 45, 5, dividido entre 58 menos 45, 13. 5 sobre 13 por 100, dando un valor equivalente a 38,46%.